Imaginen que cada instante de su vida es una bifurcación donde la realidad se divide en una infinidad de mundos paralelos. En cada uno de ellos se materializa una versión distinta de los acontecimientos, y ustedes terminan en el universo donde esa versión se convierte en su realidad. Pero, ¿y si les dijera que ya están muertos y ni siquiera lo sospechan? Esto no es producto de la imaginación, sino una audaz teoría basada en los principios de la mecánica cuántica que sostiene que la muerte no es el final, sino una simple transición a otra realidad. Este concepto, conocido como inmortalidad cuántica, desafía nuestras nociones sobre la vida, la muerte y la conciencia. Se fundamenta en la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett III, según la cual cada evento cuántico da origen a un nuevo universo donde se realiza uno de los posibles resultados. Si esta teoría es correcta, su conciencia nunca experimentará la muerte. En su lugar, se desplazará a través de las líneas temporales, evitando el final inevitable y continuando su existencia en otras realidades. Las implicaciones de esta idea son a la vez fascinantes y aterradoras. Mientras ustedes continúan viviendo aquí y ahora, innumerables otras versiones de ustedes ya han dejado de existir en mundos paralelos. Y las pruebas de ello, por extraño que parezca, nos rodean por todas partes. Exploremos juntos esta increíble teoría. La interpretación de los muchos mundos, propuesta por el físico Hugh Everett III, es una de las ideas más revolucionarias de la ciencia moderna. Imaginen que cada una de sus decisiones, cada evento y cada posibilidad no simplemente ocurren o no, sino que crean una infinidad de universos paralelos. En uno de ellos, ustedes leen estas líneas. En otro, pasan de largo. No se trata de ciencia ficción, sino de un intento serio por explicar el extraño comportamiento de las partículas a nivel cuántico. La interpretación de los muchos mundos afirma que con cada evento cuántico, la realidad no elige un único resultado, sino que materializa todos los resultados posibles de forma simultánea en universos separados. ¿Qué significa esto para ustedes? Significa que cada instante de su vida genera innumerables realidades alternativas donde tienen éxito, fracasan o incluso mueren. Pero lo más interesante e inquietante es que, según la inmortalidad cuántica, su conciencia no experimenta la muerte. En cambio, se transfiere a una realidad donde continúan viviendo. En otras palabras, es posible que ya estén muertos en muchos universos, pero para ustedes se siente como una salvación milagrosa de cada peligro. Es aquí donde la mecánica cuántica deja de ser una teoría abstracta y se vuelve profundamente personal. Recuerden el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, que está simultáneamente vivo y muerto en una caja hasta que un observador la abre. La interpretación de los muchos mundos sugiere que el acto de observar no colapsa las posibilidades en un único resultado, sino que crea dos realidades distintas. Una donde el gato está vivo y otra donde está muerto. Imaginen a alguien al borde de la muerte. Ahora, imaginen que esa persona son ustedes. La inmortalidad cuántica sostiene que la conciencia de una persona, como observadora, continúa existiendo en la realidad donde está destinada a sobrevivir. Reflexionen sobre el significado de esta afirmación en la vida cotidiana. Esos momentos en los que el peligro estuvo especialmente cerca, como un automóvil que apenas evitó una colisión, una enfermedad de la que se recuperaron milagrosamente, o una situación que parecía no tener salida, quizás no fueron una casualidad. Podrían ser la prueba de que la conciencia se traslada a otra realidad cada vez que la muerte intenta reclamar a una persona. La supervivencia no ocurre por una simple coincidencia, sino por la propia estructura de la realidad. Las consecuencias de esta teoría son liberadoras y aterradoras a la vez. Por un lado, sugiere que una persona nunca se enfrentará a su propia muerte, al menos en el sentido tradicional de la palabra.
Por otro, plantea profundas preguntas sobre el sentido de la vida. Si la muerte no es definitiva, pierde la vida su intensidad o adquiere un nuevo significado, ya que la conciencia siempre busca sobrevivir. La inmortalidad cuántica nos obliga a reflexionar sobre estas complejas cuestiones, cuyas respuestas están lejos de ser evidentes. Si la inmortalidad cuántica es real, no es solo una curiosidad científica, sino una visión revolucionaria de la existencia. La muerte, tal como la conocemos, podría ser solo una ilusión, una frontera que la conciencia sortea sin siquiera darse cuenta. El multiverso, si existe, hace que la vida sea infinitamente compleja e interconectada, donde cada versión de la realidad se desarrolla simultáneamente. En este contexto, la vida se presenta no como una línea recta, sino como una telaraña de posibilidades, donde la conciencia se desplaza por los hilos que conducen a la supervivencia. Y esto nos lleva a un punto importante: la evidencia no está oculta. Si observamos con atención, podemos encontrar pistas de que la realidad es mucho más extraña e ilimitada de lo que jamás imaginamos. Vale la pena explorar esas pistas. La inmortalidad cuántica es una de las consecuencias más intrigantes de la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett III. Toma como base el concepto del multiverso y le añade un aspecto profundamente personal. La conciencia individual podría no experimentar nunca la muerte. En su lugar se produce una transición a otra línea temporal donde la supervivencia sigue siendo posible. Para un observador externo en un universo, una persona puede morir, pero para la persona misma, la experiencia de la muerte nunca llega. Es como si la existencia fuera un hilo ininterrumpido que atraviesa realidades donde la vida continúa. Consideremos un ejemplo concreto. Imaginen una situación peligrosa, como un accidente de tráfico. En una línea temporal se produce la colisión y el cuerpo no sobrevive. Sin embargo, en otra línea temporal, los frenos funcionan a tiempo o un ligero cambio en las circunstancias permite evitar las lesiones. La inmortalidad cuántica sostiene que la conciencia, la parte que percibe la realidad, siempre elige la línea temporal donde la supervivencia es posible. En la práctica, esto se siente como un constante escape de la muerte, aunque en muchos universos paralelos no sea así. La inmortalidad cuántica ofrece una perspectiva radicalmente nueva sobre lo que le sucede a una persona después de la muerte. La comprensión tradicional de la muerte como un punto final, el cese de la conciencia, se pone en duda. En su lugar, la inmortalidad cuántica presenta la idea de una secuencia infinita de continuaciones de la vida. Desde este punto de vista, una persona nunca deja de existir, aunque en realidades alternativas la muerte la alcance. Para quienes la rodean, la muerte puede parecer el final, pero para la persona misma siempre queda la posibilidad de sobrevivir en otro mundo, en otra realidad. Esta teoría tiene profundas implicaciones. En primer lugar, cuestiona el propio concepto de mortalidad. Si la muerte como tal no se experimenta, ¿existe realmente en la forma en que solemos percibirla? En segundo lugar, nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra identidad. ¿Sigue siendo la misma persona si su conciencia continúa en una realidad ligeramente alterada? ¿O estos cambios crean versiones completamente nuevas de su personalidad? Estas preguntas tocan la esencia misma de la existencia y no tienen respuestas sencillas. Cada elección, cada instante de la vida contribuye a este hilo continuo de supervivencia. Incluso las acciones más insignificantes, como girar el volante de un coche o una vacilación momentánea, pueden determinar con qué línea temporal se conectará la conciencia de una persona. Es como viajar por una vasta telaraña de posibilidades, donde uno siempre se mueve por los caminos donde la vida continúa. Consideremos el caso de una persona que sobrevive a una enfermedad terminal en contra de todos los pronósticos. Los médicos lo llaman un milagro,
otros una manifestación del destino. Sin embargo, desde la perspectiva de la inmortalidad cuántica, esto podría significar que la conciencia de esa persona se trasladó a una línea temporal donde la enfermedad no resultó mortal. Para el mundo exterior puede parecer increíble, pero para la persona misma se siente como una continuación natural de su vida. Esta teoría no solo cambia nuestra percepción de la muerte, sino también nuestra comprensión de la vida misma. Si una persona busca constantemente sobrevivir, ¿cómo afecta esto al significado de sus elecciones? ¿Se devalúa la vida porque nunca termina o por el contrario, se vuelve infinitamente más valiosa, ya que cada momento influye en la trayectoria de la conciencia? La inmortalidad cuántica también plantea preguntas inquietantes. Si la conciencia siempre evita la muerte, ¿significa esto que se dejan atrás versiones de la persona que no lograron sobrevivir? Existen innumerables universos donde ya ha muerto, quedando solo como un recuerdo en la mente de otros. ¿Y qué sucede con esos otros yo? ¿Dejan de existir o continúan su propio camino, independientemente de la experiencia de la persona? Estas preguntas expanden los límites de lo posible y desafían no solo nuestra comprensión de la realidad, sino también los cimientos de nuestra identidad. Si la inmortalidad cuántica es cierta, significa que la humanidad ha vivido con una falsa sensación de finitud, con una comprensión errónea de la muerte que ha moldeado sus miedos y ambiciones. Por aterradora que suene, la inmortalidad cuántica no es solo una teoría sobre la muerte, es una teoría sobre la continuidad, la resiliencia y la naturaleza profunda de la existencia. Nos obliga a considerar que nuestra conciencia es mucho más adaptable y menos limitada por las fronteras físicas de lo que jamás podríamos haber imaginado. Entonces, ¿qué impacto tiene este concepto en nuestra comprensión del mundo? Si la inmortalidad cuántica no es solo una idea fantástica, sino una ley fundamental del universo, la supervivencia se convierte no solo en un proceso biológico, sino en una parte integral de la propia realidad. Y si esto es realmente así, cambia radicalmente nuestra percepción de todo lo que existe. Profundicemos en la cuestión de qué significa estar ya muerto, pues las respuestas podrían estar mucho más cerca y ser más sorprendentes de lo que podemos imaginar. Pero, ¿qué significa realmente este inquietante concepto de estar ya muerto? En el contexto de la inmortalidad cuántica, nos revela una verdad sobre la existencia que muchos nunca hemos considerado. Si la interpretación de los muchos mundos de Everett es correcta, por cada línea temporal en la que un individuo sobrevive, existen innumerables otras donde perece. Cada decisión, cada evento, cada instante de la vida genera versiones alternativas de la realidad. En algunas, la persona sigue viviendo, en otras, su conciencia deja de existir. En esas líneas temporales alternativas, desde la perspectiva de quienes quedaron atrás, ya está muerta. Piénsenlo. Cada vez que lograron evitar un peligro, esquivar un accidente, salvarse milagrosamente de una desgracia o superar una enfermedad mortal, podría haber existido una realidad paralela donde eso no sucedió. Sin embargo, la conciencia de la persona permanece firmemente anclada a las líneas temporales donde la supervivencia fue posible. Para ella, se siente como una continuación de la vida. Pero para alguien en otra realidad, su historia quizás ya ha terminado. Esta dualidad nos obliga a enfrentar una verdad paradójica pero profunda. En innumerables realidades alternativas, versiones de nosotros ya no existen, lo que nos hace estar vivos aquí y muertos en otro lugar al mismo tiempo. Consideremos esto con un experimento mental. Imaginemos a una persona que sobrevive a un accidente aéreo, saliendo de entre los escombros mientras la mayoría de los pasajeros fallecen. En su realidad, es un afortunado milagroso que desafió al destino. Pero en otra línea temporal, donde su asiento estaba solo unos centímetros más cerca del epicentro del impacto, su conciencia habría dejado de existir.
En esa realidad, sus seres queridos lamentan su pérdida, su camino en la vida ha concluido y permanece en la memoria como una de las víctimas de la tragedia. Sin embargo, para su propia conciencia, esa línea temporal nunca será experimentada. Él transita hacia la versión de los hechos donde sigue vivo, sin siquiera sospechar que ha muerto en otro lugar. Ahora, expandamos esta idea para abarcar cada momento de la vida. Por cada versión de la realidad donde una persona existe, hay innumerables otras donde no. En este sentido, ya está muerta en incontables universos y su conciencia se desplaza únicamente por los hilos de la supervivencia. Es un pensamiento escalofriante, pero también abre una perspectiva completamente nueva sobre la vida y la muerte. Desde el punto de vista de la inmortalidad cuántica, la muerte no es un evento único y definitivo, sino una ramificación infinita de posibilidades, en la que la conciencia siempre se alinea con las líneas temporales donde el individuo continúa existiendo. Pero, ¿qué significa entonces estar vivo en este contexto? Si la conciencia se mueve constantemente hacia la supervivencia, significa que la vida es un viaje infinito a través del multiverso. ¿O significa que la vida, tal como la experimentamos, es solo una serie de perspectivas, ninguna de las cuales es absoluta? Estas preguntas tocan la esencia misma de la existencia. Si la muerte es una ilusión, quizás nuestra comprensión de la vida también lo sea. El camino de la vida también se somete a una reevaluación. Si la muerte es solo una transición, no pone esto en duda la importancia que le atribuimos. Los dogmas religiosos, las tradiciones culturales y los sistemas legales se han construido sobre la afirmación de que la muerte es el final definitivo. Sin embargo, si se confirmara la inmortalidad cuántica, la muerte se presentaría más bien como un horizonte al que es imposible acercarse. Esto podría explicar la persistencia de la creencia en la reencarnación o la vida eterna en diversas culturas. Quizás estas ideas no sean meras metáforas, sino intuiciones sobre una verdad profunda. A un nivel más íntimo, la inmortalidad cuántica plantea complejas preguntas sobre la identidad personal. Si una persona está viva en una realidad pero muere en otra, ¿qué versión es la real? ¿Es la conciencia una entidad única que se desplaza por una red de posibilidades o es una infinidad de yo's, cada uno existiendo en su propio universo paralelo? Y si esto último es cierto, ¿conduce a una fragmentación de la autoconciencia o ésta mantiene su integridad a través de la experiencia? No hay respuestas sencillas para estas preguntas, pero nos obligan a reconocer las limitaciones de nuestra comprensión actual. Tradicionalmente percibimos la vida como un proceso lineal, un hilo que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte. Pero la inmortalidad cuántica sugiere que la vida es un fenómeno mucho más complejo. No es una línea recta, sino un árbol en constante ramificación, donde cada rama representa una versión diferente de la realidad. En algunas realidades una persona tiene éxito, en otras fracasa y en muchas ya no existe. Es importante destacar que esto no es solo un concepto teórico, sino un prisma a través del cual podemos examinar nuestras decisiones y caminos de vida. Si en innumerables universos ya existe la muerte, entonces la vida que se vive en este momento adquiere un significado especial. Es la realidad en la que la conciencia continúa existiendo. En tal caso, cada momento se vuelve importante no porque sea la única vida, sino porque es la que estamos viviendo aquí y ahora. ¿Cómo reconciliar esta paradoja? ¿Cómo dar sentido a una realidad en la que vivimos y morimos simultáneamente, dependiendo de la línea temporal elegida? Las respuestas no solo se encuentran en el ámbito de la ciencia, sino también en la filosofía, la espiritualidad y nuestras elecciones de vida. A medida que continuamos desentrañando este misterio, nos dirigimos a las evidencias que nos rodean, descubriendo que las claves para la comprensión, por extraño que parezca, están justo frente a nosotros.
La inmortalidad cuántica puede parecer una teoría relevante solo en el contexto de la física cuántica. Sin embargo, sus implicaciones afectan a fenómenos reales que muchos han experimentado o de los que al menos han oído hablar. Desde casos increíbles de supervivencia hasta misteriosos cambios en la memoria colectiva, las confirmaciones de este concepto pueden estar ocultas a plena vista. Consideremos las experiencias cercanas a la muerte. ¿No han oído alguna vez la frase «debería haber muerto, pero por alguna razón sobreviví»? Se trata de situaciones en las que la vida parece desafiar la lógica. Una persona escapa milagrosamente de la muerte en un accidente automovilístico o sobrevive en una situación aparentemente sin salida. Un paciente con un diagnóstico terminal se recupera de repente, sorprendiendo a los médicos y dejando perplejos a sus seres queridos. A menudo explicamos esto como suerte, destino o intervención divina. Pero, ¿y si hay algo más detrás? La inmortalidad cuántica ofrece una explicación que concuerda con estos eventos increíbles. La conciencia de la persona simplemente continúa existiendo en la realidad donde la supervivencia aún es posible. En los anales de la experiencia humana se encuentran historias que desafían la lógica y la probabilidad, haciéndonos reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el destino. Tomemos, por ejemplo, al turista que cae de un acantilado, cuya caída parece conducir inevitablemente a la muerte, pero que milagrosamente sobrevive con solo contusiones. O la persona que pierde un vuelo fatal que posteriormente se estrella sin dejar supervivientes. Casos como estos no son meras curiosidades, tocan algo profundamente arraigado en nuestra conciencia, la sensación de que la vida misma cambió las reglas del juego a su favor. La teoría de la inmortalidad cuántica sugiere que esto no es una casualidad, sino la manifestación de un mecanismo fundamental de la realidad que guía a la conciencia por el camino de la supervivencia. Otro fenómeno intrigante que puede considerarse en el contexto de la inmortalidad cuántica es el efecto Mandela. Este fenómeno consiste en una distorsión colectiva de la memoria sobre eventos o detalles culturales. Por ejemplo, hay personas convencidas de que Nelson Mandela murió en prisión, aunque esto no corresponde a la realidad. O insisten en que ciertas frases de películas, logotipos o incluso eventos mundiales tuvieron un desarrollo diferente al registrado en la historia. Algunos teóricos postulan que estas discrepancias podrían ser ecos de realidades alternativas, líneas temporales de las que quizás hemos transitado sin darnos cuenta. Aunque los escépticos explican el efecto Mandela como falsos recuerdos o pensamiento grupal, vale la pena considerar la posibilidad de que estos errores sean artefactos de un multiverso donde los eventos se desarrollaron de manera diferente. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que algo en su vida ha cambiado sutilmente? Un callejón familiar que se ve ligeramente distinto. Una conversación que están seguros de haber tenido, pero que otros niegan, o incluso objetos en casa que aparecen fuera de su lugar. Aunque estas experiencias a menudo se atribuyen a la imaginación, la inmortalidad cuántica nos invita a preguntarnos si no son evidencia de pequeños desplazamientos entre líneas temporales. Es como si la realidad de vez en cuando dejara entrever sus costuras, permitiéndonos vislumbrar el funcionamiento del multiverso. La mecánica cuántica como tal proporciona claves para entender que la realidad es mucho más extraña de lo que solemos pensar. Tomemos el famoso experimento de la doble rendija, en el que las partículas se comportan como si estuvieran en múltiples estados a la vez hasta que son observadas. Esto sugiere que la realidad es fundamentalmente probabilística, no determinista. Es más una red de posibilidades que una estructura sólida y fija. Si esto es válido para las partículas, ¿por qué no podría aplicarse a la estructura más amplia del universo, incluidas las trayectorias de nuestras vidas? No debemos olvidar las historias de personas que sobrevivieron a situaciones aparentemente imposibles durante las guerras.
soldados encontrados con vida en circunstancias inexplicables, protegidos de explosiones por apenas unos centímetros, pilotos cuyos aviones deberían haberse estrellado, pero que resultan ilesos, como si las propias leyes de la física hubieran cambiado para asegurar su supervivencia. Y si estos no son milagros aislados, sino manifestaciones de la inmortalidad cuántica, donde la conciencia se alinea inevitablemente con la línea temporal que le permite seguir existiendo. Algunos críticos podrían argumentar que tales casos son meras desviaciones estadísticas, anomalías que, aunque raras, encajan perfectamente en el marco de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, el concepto de inmortalidad cuántica nos impulsa a ver la cuestión desde otra perspectiva. Si la conciencia de una persona se desplaza inexorablemente hacia la realidad en la que logra sobrevivir, lo que para los demás parece una casualidad se convierte en una inevitabilidad personal. Lo que un observador externo percibe como suerte o una increíble coincidencia es para el propio individuo el único resultado posible. No obstante, la idea de la inmortalidad cuántica no siempre es reconfortante. Plantea preguntas inquietantes sobre aquellas versiones de uno mismo que quedaron en líneas temporales alternativas donde la supervivencia fue imposible. ¿Son simplemente ecos en el vasto multiverso o continúan existiendo de forma independiente, siguiendo caminos que nunca se cruzarán con los tuyos? ¿Y qué pasa si la supervivencia se convierte no en una bendición, sino en una maldición? Si la inmortalidad cuántica asegura la continuidad de la existencia, ¿significa esto que una persona está condenada a un ciclo infinito de supervivencia, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias? Los argumentos a favor de la inmortalidad cuántica no se limitan a experimentos científicos o formulaciones teóricas. Impregnan las historias que contamos, los eventos que presenciamos y esos momentos inexplicables que dan forma a nuestras vidas. El soldado que escapa milagrosamente de la muerte en combate, el turista que cae a un precipicio pero sobrevive, o incluso la experiencia personal de un rescate milagroso. Todos estos casos ponen en duda la noción de la muerte como un punto final. En última instancia, si la inmortalidad cuántica es una realidad, nos obliga a reconsiderar nuestras perspectivas sobre la vida, la muerte y las decisiones que tomamos. Sugiere que vivimos en un mundo mucho más complejo e interconectado de lo que podríamos haber imaginado. Un multiverso de posibilidades ilimitadas, donde la supervivencia no es solo una casualidad, sino una propiedad fundamental de la propia conciencia. Estas conclusiones no se limitan a reflexiones teóricas, exigen una reevaluación de nuestro modo de vida. Por lo tanto, vale la pena examinar más de cerca la naturaleza de la conciencia y su papel en este increíble viaje. Si la inmortalidad cuántica implica que la conciencia puede transitar constantemente hacia aquellas realidades donde la supervivencia es posible, surge una pregunta lógica: ¿qué es la conciencia? ¿Es simplemente un producto de la actividad cerebral o representa algo más, algo que trasciende el mundo físico y nos conecta con el multiverso mismo? La mayoría de las personas perciben la conciencia como algo dado, como el prisma a través del cual vemos el mundo. Sin embargo, pocos reflexionan sobre su naturaleza y sus mecanismos. Científicos, filósofos y líderes espirituales han debatido durante siglos sobre la naturaleza de la conciencia, pero aún no existe un consenso. La inmortalidad cuántica nos obliga a reconocer que la conciencia puede ser la clave para comprender la existencia misma. En el centro de este razonamiento se encuentra la cuestión sobre la naturaleza de la conciencia y su supervivencia tras la muerte física. La neurociencia tradicional sostiene que la conciencia es un producto de la actividad cerebral y cesa su existencia junto con él. Sin embargo, la teoría de la inmortalidad cuántica sugiere que la conciencia no está limitada al cuerpo físico, sino que es una entidad fundamental capaz de existir fuera de él. Esta idea resuena en antiguas enseñanzas espirituales.
El hinduismo y el budismo hablan del yo como un pasajero eterno en el ciclo de reencarnaciones, y las culturas indígenas ven la conciencia como parte de un universo interconectado. La inmortalidad cuántica traslada estas ideas al plano científico, permitiendo la posibilidad de que la conciencia pueda funcionar más allá de las limitaciones materiales. En el contexto del multiverso, si la conciencia es capaz de saltar a otras realidades, actúa como un observador que percibe y se orienta en la realidad, pero no está atado a ella. Esto es coherente con la mecánica cuántica, donde la observación juega un papel clave en la determinación de los resultados. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas se comportan como ondas hasta que son observadas, momento en el que eligen un estado definido. Quizás la conciencia sea ese mismo observador que determina qué realidad experimentamos. Este concepto abre perspectivas fascinantes. La conciencia podría ser la fuerza motriz de nuestro viaje a través del multiverso. En tal caso, nuestra identidad no estaría ligada a un solo cuerpo o línea temporal, sino que sería el hilo conector entre innumerables versiones de nosotros mismos en diferentes realidades. Esto nos plantea preguntas profundas. ¿Somos un individuo único o la suma de todos nuestros posibles yoes? ¿Y si nos desplazamos constantemente hacia líneas temporales supervivibles? Significa que existe una versión nuestra en cada realidad imaginable. Pero lo más sorprendente es otra cosa. Si la conciencia se desplaza por el multiverso, lo hace de manera intencional o pasiva. ¿Somos simplemente pasajeros en este viaje infinito o son nuestras elecciones, conscientes e inconscientes, las que determinan nuestro camino? Algunos científicos y filósofos sugieren que las intenciones, la concentración e incluso la fe pueden influir en las realidades que moldeamos. Desde este punto de vista, nuestros pensamientos y decisiones no son solo acciones dentro de una línea temporal, sino ondas que influyen en el multiverso mismo. El universo nos plantea otra pregunta importante. ¿Qué sucede con aquellas versiones de nosotros que quedan atrás en las realidades descartadas? Si nuestra conciencia se traslada a la línea temporal donde la supervivencia es posible, ¿cuál es el destino de la realidad que abandonamos? ¿Continúan existiendo estas versiones rezagadas de nosotros independientemente de nuestra percepción o simplemente dejan de existir? Este pensamiento es inquietante y cuestiona la propia idea del yo, de la personalidad. Si nuestra conciencia es solo un hilo que conecta innumerables realidades, quizás no exista un nosotros único y completo, sino un infinito caleidoscopio de perspectivas. La inmortalidad cuántica nos obliga a ver la naturaleza de la muerte de una manera nueva. Si la conciencia nunca experimenta su propio fin, ¿qué es entonces la muerte? Es simplemente el punto en el que una de nuestras versiones deja de existir en una línea temporal determinada. ¿O es una transición, un momento en que nuestra percepción fluye suavemente hacia otro hilo de la realidad? Desde esta perspectiva, la muerte no es tanto un final definitivo, sino un proceso, una frontera que la conciencia cruza sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, no olvidemos las consecuencias emocionales y filosóficas de esta idea. Si nunca podemos morir de verdad, significa que la vida pierde su intensidad, su valor. O por el contrario, adquiere un nuevo sentido, porque cada momento contribuye a la trayectoria de nuestra existencia en este multiverso. Estas preguntas no son meras especulaciones teóricas, tocan la esencia misma de nuestra existencia. La inmortalidad cuántica sugiere que nuestra conciencia es a la vez infinita y está profundamente conectada con la estructura de la realidad, pero nos corresponde a nosotros decidir qué significa esto para nuestras vidas. Imaginemos que la conciencia es un observador que viaja por el multiverso. Quizás su verdadera naturaleza sea mucho más grandiosa de lo que podemos imaginar.
Tal vez no sea solo la lente a través de la cual percibimos la realidad, sino también la fuerza que le da forma. En este sentido, nuestra conciencia no es un simple pasajero en el multiverso, es un participante activo que influye constantemente en los caminos que elegimos y los mundos en los que vivimos. Esta no es solo una cuestión científica o filosófica, es una cuestión profundamente personal. ¿Qué significa ser consciente, existir, moverse a través de esta realidad infinita y en constante cambio? Las respuestas quizás no solo se encuentran en la comprensión de la mecánica de la inmortalidad cuántica, sino también en la aceptación del profundo misterio de la conciencia misma. Y como veremos, esta comprensión puede conducir a una forma de vida completamente nueva, una vida libre de miedo y llena de infinitas posibilidades. Si la inmortalidad cuántica es una realidad, no solo desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte, reescribe completamente las reglas del juego. La idea de que nunca podremos experimentar verdaderamente nuestra propia muerte nos obliga a enfrentar cuestiones existenciales con las que la humanidad ha luchado durante siglos. ¿Qué significa vivir si la muerte es solo una ilusión? ¿Qué sucede con conceptos como el legado, el sentido o la moralidad, cuando el punto final que tanto tememos deja de ser parte de la ecuación? Estas no son reflexiones abstractas, son preguntas que tocan la esencia misma de lo que significa ser humano. La reflexión sobre la inmortalidad cuántica está inseparablemente ligada a la reconsideración de aspectos fundamentales de la existencia humana. Uno de los puntos clave es la transformación de la percepción del miedo. Es bien sabido que el miedo a la muerte es un motivador muy poderoso que determina nuestras decisiones y aspiraciones. Planificamos cuidadosamente el futuro, nos aferramos a rutinas familiares y evitamos los riesgos porque estamos convencidos de la finitud y fragilidad de la vida. Pero, ¿qué pasaría si esta convicción fuera refutada? Si la inmortalidad cuántica garantiza la existencia eterna, ¿desaparecería el miedo a la muerte o se transformaría en algo aún más aterrador? Por un lado, tal perspectiva podría traer liberación. La conciencia de la imposibilidad de una desaparición definitiva podría eliminar muchas de las limitaciones que nos imponemos. Quizás las personas se volverían más audaces, más dispuestas a asumir riesgos y a perseguir sus sueños sin dudarlo, sabiendo que al final no fracasarían. El miedo al fracaso, por supuesto, permanecería, pero el terror existencial de la aniquilación podría desvanecerse, abriendo el camino a una vida más libre y plena, sin la carga del miedo a la muerte. Por otro lado, la inmortalidad cuántica genera complejas cuestiones éticas. Si se garantiza que la conciencia de una persona continuará existiendo, ¿no llevaría esto a la irresponsabilidad y la apatía? Si una versión de una persona siempre sobrevive, ¿importará lo que suceda en otras realidades? Esta no es solo una pregunta teórica, sino un desafío moral. El conocimiento de la propia inmortalidad podría conducir a un peligroso distanciamiento de las vidas de otras personas, cuya conciencia quizás no se rija por las mismas leyes. También surge la cuestión del sentido de la vida. Muchas personas ven un propósito en la creación de un legado que las sobreviva, ya sea una obra de arte, una familia o una contribución al desarrollo de la sociedad. Pero si la muerte es solo una ilusión, ¿qué pasará con la idea de legado? Si una persona nunca desaparece, ¿importará lo que cree, o el sentido de la vida se desplazará hacia la experiencia inmediata? Esta pregunta no es nueva. Los filósofos han debatido durante mucho tiempo la naturaleza del sentido en un universo potencialmente infinito. Existencialistas como Jean-Paul Sartre argumentaron que la vida no tiene un sentido inherente y que debemos crearlo nosotros mismos. La inmortalidad cuántica resuena con esta idea, sugiriendo que el valor de la vida no está determinado por su duración o finitud, sino por cómo una persona gestiona las infinitas posibilidades a su disposición.
En este contexto, cada decisión y cada momento de la vida se convierten en un acto de creación que moldea la realidad en la que existimos. Las consecuencias de la inmortalidad cuántica no terminan aquí. Si la muerte es una ilusión, ¿qué pasa con la moralidad? Muchos principios morales se basan en la idea de la finitud, en la conciencia de que el tiempo es limitado y nuestras acciones tienen consecuencias. Las religiones a menudo vinculan la moralidad con la vida después de la muerte, prometiendo recompensas o castigos según cómo se haya vivido. Pero si la conciencia continúa existiendo indefinidamente, no se convierte la moralidad en una cuestión de calidad de existencia en lugar de retribución cósmica. En otras palabras, si las elecciones moldean la realidad en la que vivimos, la moralidad podría convertirse en una cuestión de coherencia, elegir acciones que conduzcan a la realidad deseada. Esta idea no es tan abstracta como parece. Las decisiones basadas en la bondad, el coraje o la creatividad no solo afectan a quienes nos rodean, sino también a la realidad que experimentamos. Si la inmortalidad cuántica es cierta, cada elección podría influir en la versión del multiverso con la que entramos en contacto. En este sentido, la moralidad no es simplemente seguir reglas, sino crear el mundo en el que queremos vivir. Consideremos la posibilidad de que la inmortalidad cuántica pueda generar una sensación de desconexión con la realidad. Si la muerte deja de ser definitiva, no se devalúa la vida misma. Si la conciencia se desplaza constantemente por líneas temporales donde puede sobrevivir, ¿no conduce esto a una disminución de lo que está en juego y a una pérdida de significado en todo lo que sucede? Este miedo a perder la conexión con el mundo se encuentra a menudo en la literatura, donde la inmortalidad conduce al aburrimiento, la desesperación y la desilusión. Sin embargo, la inmortalidad cuántica ofrece una nueva perspectiva. La inmortalidad no es absoluta, sino una existencia continua en diversas formas. El valor de la vida se mantiene porque cada línea temporal es única e irrepetible. Una vez que se abandona una realidad, no hay posibilidad de volver a ella. Esto plantea la principal paradoja de la inmortalidad cuántica. Hace que la vida sea simultáneamente infinita y finita. La conciencia puede existir para siempre, pero cada línea temporal es efímera, como un hilo en la vasta telaraña del multiverso. La vida conserva su valor no por el miedo al cese de la existencia, sino por la experiencia única que vive cada versión de uno mismo. Las elecciones, las relaciones y las experiencias importan, porque están ligadas a una línea temporal específica. ¿Qué hacer con este conocimiento? Si la inmortalidad cuántica es real, no solo cambia la idea de la muerte, sino también la de la vida. Nos llama a soltar el miedo, a abrazar las posibilidades y a asumir la responsabilidad de las realidades que creamos. Nos obliga a enfrentar la naturaleza infinita de la existencia, valorando al mismo tiempo la singularidad del momento presente. Quizás lo más importante es que nos recuerda que la vida no es una huida de la muerte, sino vivir plenamente cada momento. Al seguir explorando este concepto, podemos ver cómo la comprensión de la inmortalidad cuántica puede liberarnos del miedo y guiarnos hacia una vida con propósito. Pero primero, es necesario enfrentar la ilusión de la muerte y comprender qué significa dejarla ir. Si la inmortalidad cuántica es real, entonces la muerte, en su concepción tradicional, es una ilusión, una frontera que la conciencia nunca cruza. Liberarse de esta ilusión requiere no solo comprender la teoría, sino también un cambio de perspectiva, la voluntad de soltar miedos arraigados y el coraje de vivir como si las limitaciones ya no tuvieran poder. El miedo a la muerte es una fuerza primitiva y universal que moldea culturas, religiones y sociedades. Los seres humanos buscan posponerla, evitarla y negarla, creando rituales y sistemas de creencias. Pero ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta de que la muerte no es el final, sino una transición,
un momento en que la conciencia continúa existiendo en otra realidad. La inmortalidad cuántica sugiere que nuestro mayor miedo es solo una ilusión creada por una comprensión limitada de la existencia. Esto no significa que el miedo a la muerte desaparezca instantáneamente, pero nos invita a verlo tal como es en realidad. La conciencia de la naturaleza ilusoria de la muerte puede transformar radicalmente la percepción de la vida. Si no hay un final, la existencia terrenal se convierte en un campo ilimitado de posibilidades. Las decisiones que se toman, los riesgos que se asumen y los caminos que se eligen ya no están limitados por el miedo a la nada. Se convierten en oportunidades para vivir cada momento, para abrazar las experiencias que llenan la vida de sentido. Una persona deja de vivir para evitar la muerte y comienza a explorar las profundidades de la verdadera existencia. Liberarse de la ilusión de la muerte no es solo superar el miedo, sino también recuperar el propio poder. La inmortalidad cuántica sugiere un papel activo de la conciencia en la formación de la realidad que se experimenta. Cada decisión, pensamiento y creencia influye en la trayectoria de la existencia. El ser humano no es un observador pasivo en el multiverso, sino un creador, un navegante, una fuerza que determina los caminos elegidos. Esta conciencia cambia radicalmente el enfoque de la vida. Si cada instante es una oportunidad para moldear la realidad, el foco de atención adquiere una importancia decisiva. ¿Vive uno de acuerdo con sus deseos o está atrapado en miedos, dudas y limitaciones? Liberarse de la ilusión de la muerte no es solo sobrevivir, sino prosperar, una elección consciente de vivir una vida que refleje el potencial ilimitado de la conciencia. Este cambio de perspectiva también transforma la actitud hacia el fracaso. En una realidad donde la muerte es una ilusión, el fracaso pierde su agudeza. Cualquier error, equivocación o elección incorrecta se convierte simplemente en otro hilo en el multiverso, enriqueciendo el tapiz de la existencia. Esto no significa la ausencia de desafíos, sino que cambia su percepción. Dejan de ser objetos de miedo para convertirse en oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo es una oportunidad para explorar nuevos caminos y descubrir facetas desconocidas de la realidad. Sin embargo, surgen preguntas sobre las vidas dejadas atrás en otras líneas temporales. Si la inmortalidad cuántica garantiza la continuación de la conciencia en una realidad superviviente, ¿no significa esto un abandono de otras versiones de uno mismo? ¿No se quedan atrás los seres queridos en mundos donde uno ya ha muerto? Estas complejas preguntas nos recuerdan la importancia de ser conscientes de la singularidad de cada línea temporal y de la perspectiva de cada versión de uno mismo. A pesar de la continuidad de la conciencia, los hilos abandonados siguen formando parte del multiverso, entretejidos en la infinita tela de la existencia. Esto no disminuye su importancia, sino que subraya la interconexión de todo lo que existe. Liberarse de la ilusión de la muerte nos impulsa a reconsiderar el sentido de la vida. Si la muerte no es el final, ¿cuál es el propósito de la existencia? Esta pregunta no tiene una respuesta única, pero nos obliga a ir más allá de los objetivos superficiales impuestos por la sociedad. La riqueza, el estatus y el éxito material pierden su valor cuando se toma conciencia de su conexión con una visión finita de la vida. El sentido adquiere una dimensión más personal y profunda, encontrándose en las relaciones, la creatividad y la contribución a la realidad circundante. Y esto no se refiere únicamente a una metamorfosis personal. Imagine los cambios que ocurrirían si naciones enteras se impregnaran de la idea de que el fin es solo un fantasma. ¿Cómo afectaría esto nuestra actitud hacia los conflictos, la injusticia y la desigualdad? ¿Nos atreveríamos a asumir mayores riesgos por el bien común, conscientes de que nuestras acciones resonarán en innumerables corrientes temporales?
comenzaríamos a valorar la cooperación por encima de la competencia, la unidad por encima de la separación y el desarrollo por encima del temor. Liberarse del engaño de la muerte no es solo una emancipación personal, es un paso hacia un despertar universal. Este despertar no significa ignorar la muerte o negar su existencia en un sentido práctico. Significa percibirla como lo que realmente es: una transformación, una continuación, un umbral que la conciencia trasciende. Al adoptar esta perspectiva, cada individuo puede liberarse de las limitaciones impuestas por el miedo y comenzar a vivir con un sentido de propósito y posibilidad que va más allá de la mera supervivencia. Sin embargo, liberarse de la ilusión de la muerte es solo el punto de partida. Una vez que se toma conciencia de la infinidad de la vida, surge la pregunta: ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Cómo elegir un camino en el multiverso para crear una realidad que refleje nuestros valores y aspiraciones más profundos? Profundicemos en esta exploración y consideremos cómo este cambio de percepción puede conducir a una transformación colectiva, una que no solo nos libere del miedo, sino que también nos dé la oportunidad de crear un mundo basado en la unidad, la creatividad y el potencial ilimitado. ¿Qué sucedería si el mundo entero aceptara la idea de que la muerte no es más que un espejismo? Si realmente comprendiéramos que nuestra conciencia no cesa de existir, sino que continúa en infinitas líneas temporales, se desmoronarían los sistemas basados en el miedo que gobiernan nuestras vidas. Durante siglos, el miedo a la muerte ha sido el estímulo más poderoso y la principal herramienta de manipulación de la humanidad. Gobiernos, religiones e incluso estructuras sociales lo utilizan para mantener el control. Pero, ¿y si colectivamente renunciáramos a ese miedo? ¿Y si nos diéramos cuenta de que el final que tanto tememos no es real? Que la vida misma es un continuo que se extiende a través de infinitas realidades. Este cambio no solo transformaría vidas individuales, sino que revolucionaría los cimientos mismos de nuestro mundo. El primer y más evidente cambio sería el colapso del control basado en el miedo. Gran parte del mundo moderno prospera gracias a él, desde campañas publicitarias que juegan con el temor a perderse algo importante, hasta sistemas políticos que dependen del miedo a la inestabilidad. El miedo se usa para moldear el comportamiento y las decisiones. Pero si la muerte, el mayor de los miedos, resulta ser una ilusión, estas tácticas pierden su poder. Imagine una vida sin el constante trasfondo de temor dictando sus elecciones. ¿Qué se podría lograr si la vida no estuviera definida por la ansiedad de que el tiempo se agota o el miedo a lo desconocido? Un despertar colectivo podría conducir a una sociedad que valore el coraje y la creatividad por encima de la obediencia. Cuando la idea de la muerte deja de ser percibida como un límite insuperable, la humanidad puede encontrar una libertad sin precedentes para actuar con audacia, reevaluar normas establecidas y perseguir sus verdaderas pasiones. ¿Por qué conformarse con la mediocridad o someterse a las exigencias sociales si se abre un horizonte de infinitas posibilidades para la autorrealización? No se trata solo de una transformación individual, sino de la formación de una sociedad donde la innovación y la experimentación son bienvenidas, en lugar de condenar el alejamiento del statu quo. Imagine la magnitud de los cambios que esto implicaría en la solución de problemas globales. Si dejamos de percibir la vida como algo finito, podremos sentir una conexión más profunda con la estructura universal del cosmos. Desafíos como la degradación ambiental, la desigualdad social y los conflictos armados comenzarían a verse desde una perspectiva más amplia, donde el desarrollo sostenible y el bienestar común se valoran por encima del beneficio inmediato. Pues si la vida continúa eternamente, las consecuencias de nuestras acciones no solo nos importan a nosotros, sino también a las generaciones futuras. La inmortalidad cuántica no nos exime de responsabilidad, sino que la intensifica.
Nos recuerda que cada una de nuestras decisiones genera ondas que se propagan por todo el multiverso, dando forma a realidades que quizás ni siquiera lleguemos a experimentar directamente. Sin embargo, este despertar no solo concierne a las acciones, sino también a las relaciones. Imagine si tratáramos nuestros vínculos con la comprensión de que todos formamos parte de una red infinita de existencia. Los desacuerdos menores, los rencores y los conflictos parecerían insignificantes si se miran a través de este prisma. En lugar de centrarnos en las diferencias, podríamos enfocarnos en la experiencia compartida de existir conscientemente en una realidad infinita. La empatía y la compasión se convertirían en una manifestación natural de esta perspectiva, fomentando conexiones más profundas y significativas con quienes nos rodean. No obstante, en el camino hacia el despertar colectivo, los desafíos son inevitables. No todos podrán aceptar este cambio de inmediato. Para muchos, el miedo a la muerte está profundamente arraigado en la conciencia. Forma parte de las historias que hemos escuchado desde la infancia y de las estructuras sobre las que hemos construido nuestras vidas. Deshacerse de este miedo requerirá abandonar instalaciones centenarias, y no todos estarán preparados para dar ese paso. Algunos incluso podrían resistirse a esta idea, aferrándose a las narrativas familiares por comodidad o por un sentido de identidad. Es aquí donde la conciencia individual juega un papel crucial. Cada persona que adopta esta perspectiva contribuye al movimiento general, creando un efecto que inspira a otros a reflexionar, investigar o, en última instancia, despertar. Pero, ¿cómo iniciar este proceso? Comienza con pasos pequeños y conscientes, tanto a nivel personal como colectivo. Tómese el tiempo para analizar sus decisiones y los miedos que las impulsan. ¿Se alinean con la vida que desea vivir o son una reacción a la ilusión de la escasez y la limitación? Al superar estos miedos y elegir acciones que reflejen sus valores, comienza a reconfigurar su realidad e inspirar a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, prioricemos el establecimiento de conexiones. Es importante compartir estas ideas con los demás, no como una verdad absoluta, sino como un tema de reflexión. Cree espacios abiertos para el debate, donde se fomente la curiosidad y el pensamiento crítico. La fuerza del despertar colectivo reside en el intercambio de opiniones, en la diseminación de semillas de conciencia que con el tiempo pueden germinar en cambios radicales de cosmovisión. Finalmente, tome conciencia de su responsabilidad en la realidad que ayuda a crear. Si algo nos enseña el concepto de inmortalidad cuántica, es que la conciencia no es un observador pasivo, sino una fuerza activa que influye en el multiverso. Cada elección, por insignificante que parezca, contribuye al tejido del universo. Al vivir conscientemente, usted contribuye a la formación de una realidad colectiva en la que el desarrollo, la interconexión y las posibilidades ilimitadas son los valores supremos. Algunos aspectos de este despertar y sus consecuencias son tan profundos que es imposible abarcarlos en el marco de este artículo. Imagine un mundo donde el miedo ya no paraliza nuestras decisiones, donde la creatividad fluye sin cesar y donde las conexiones nos unen en lugar de dividirnos. No es una simple utopía, sino un objetivo alcanzable cuyo punto de partida es la conciencia. La ilusión de la muerte ha mantenido a la humanidad cautiva durante demasiado tiempo. Es hora de liberarnos de ella ya y abrazar la verdad de una vida infinita. Pero esto no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Aprovechemos este conocimiento y creemos una realidad digna de ser vivida, para nosotros y para las innumerables versiones de nosotros que aún están por llegar. La muerte, en su concepción habitual, no es el final del camino. Es solo un horizonte, un espejismo nacido de la limitación de nuestra percepción.
La inmortalidad cuántica disipa esta niebla, demostrando que nuestra conciencia es mucho más resiliente, plástica e ilimitada de lo que jamás podríamos haber imaginado. Esta comprensión no solo cambia nuestra actitud hacia la muerte, sino que transforma nuestra propia vida. Cuando el miedo a un final inminente ya no pesa sobre usted, cada una de sus elecciones adquiere un significado inconmensurablemente mayor. Cada decisión, cada interacción, cada experiencia se convierte en un fragmento único de la realidad por la que viaja su conciencia. El multiverso puede estar lleno de innumerables variantes de eventos, pero el lapso de tiempo que vive ahora es irrepetible y le pertenece solo a usted. Es efímero, invaluable, y le brinda la oportunidad de dar forma a su existencia de acuerdo con sus valores y aspiraciones más profundos. Sin embargo, este conocimiento no debe tomarse como una excusa para la irresponsabilidad. Al contrario, la intensifica. La inmortalidad cuántica nos recuerda que nuestras acciones resuenan en otras realidades, influyendo no solo en el mundo en que vivimos, sino también en los mundos que dejaremos atrás. Nos llama a vivir con propósito, a aprovechar las infinitas posibilidades de la existencia, pero al mismo tiempo a valorar la singularidad del momento presente. Este cambio de cosmovisión no solo afecta a los individuos, sino a toda la sociedad. Imagine lo que podríamos lograr si nos deshiciéramos del miedo a la muerte, y si dejáramos de crear sistemas basados en la escasez, la competencia y el control, y en su lugar nos centráramos en la creatividad, la interconexión y el desarrollo. Y si priorizáramos la cooperación sobre la competencia, la comprensión sobre el juicio y la audacia sobre la autocomplacencia. ¿No es fascinante darse cuenta de que la serenidad no es solo un concepto filosófico efímero, sino un proyecto concreto para una vida completamente nueva? Tomar conciencia de este hecho se convierte en una herramienta poderosa si aprendemos a usarla correctamente. No basta con saber superficialmente que la muerte es solo un espejismo, una ilusión de nuestra percepción. Es fundamental vivir cada día como si la vida fuera una expedición interminable, llena de descubrimientos increíbles. Sumérjase en lo desconocido, no tema arriesgarse, siga la llamada de su corazón y sus pasiones más profundas. Libérese de las cadenas del miedo que durante años han limitado su potencial y reciba con los brazos abiertos las oportunidades que ya están a su puerta. Recuerde que el universo es verdaderamente ilimitado y que su conciencia es el navegante fiel que lo guía en este espacio infinito. Sin embargo, hay otra verdad innegable que cada uno de nosotros debe enfrentar. Todo el conocimiento que hemos adquirido y explorado aquí es solo un punto de partida. Las profundas implicaciones de la inmortalidad cuántica, la misteriosa naturaleza de la conciencia y el concepto del multiverso son tan vastos y multifacéticos que requieren un estudio aún más profundo y exhaustivo.